Compartirles y contarles que estamos en esta noche de los templos en toda Buenos Aires, en toda la ciudad, los templos religiosos de distintas confesiones, cristianos, musulmanes, metodistas, luteranos, de distintas confesiones cristianas, judíos, están abriendo las puertas en esta noche para compartirles la riqueza de la experiencia religiosa, de la experiencia de fe aquí en Buenos Aires. Nuestra Iglesia de las Victorias comienza en el año 1874, cuando a través de la donación y comienzo de la construcción del templo, la donación la hace la señora Magdalena Dorrego de Ortiz Basualdo, quien 10 años antes había donado y construido el que fuera Asilo del Norte, que está aquí al lado y que ahora es el colegio primario Bunge. Esta señora era integrante de las Damas de Caridad de San Vicente de Paul en aquel tiempo, que ciertamente continúa esta institución en la iglesia, en la ciudad, y ella ha querido donar y entregar esta iglesia aquí a Buenos Aires para que sea un espacio de oración. Esta iglesia es inaugurada en el año 1883 y estaba recién finalizada su construcción, no tenía decoración, no estaba pintada, dicho domésticamente, estaba pelada, solamente estaba el altar de la Virgen de las Victorias, quien es la titular de esta iglesia. Esta advocación de la Virgen es una advocación francesa. En París está la Basílica de Nuestra Señora de las Victorias, donde Santa Teresita de Lisieux también iba a rezar desde pequeña. Y esta imagen es traída por los sacerdotes vicentinos, quienes alentaron la construcción de este templo. Ese mismo día, en 1883, llegaron los primeros 3 redentoristas, misioneros redentoristas, quienes se hicieron cargo de esta iglesia. Yo soy sacerdote de esta congregación y se nos ha confiado desde ese día la atención pastoral de esta iglesia para acompañar la fe de esta porción del pueblo de Dios. La congregación de los misioneros redentoristas, como compartía recién nuestro organista Mario Buela, es fundada por San Alfonso María de Ligorio en 1732 para la evangelización de los lugares más abandonados de la experiencia de fe, el campo o los lugares periféricos de poca atención pastoral. Se nos entrega esta iglesia y la congregación se extiende en estas tierras de América a través de los misioneros alemanes. Luego irán surgiendo las vocaciones nativas, argentinas, para fundar otras comunidades en todo el país. Estamos presentes en 10 comunidades aquí en Argentina y otras 3 comunidades en Mozambique, África, que estamos evangelizando. Esta iglesia luego es decorada con algunos elementos propios de nuestra congregación, pero en el contexto general de la fe cristiana, católica, se centra siempre la fe en Jesucristo. Hay algunas particularidades que quisiera compartir porque no están accidentalmente hechas las pinturas, sobre todo del cielo raso, del techo, ni las de este medio arco y las de la media luna del fondo. Si prestamos atención, los medallones de los santos, San Pedro, San Pablo, el evangelista Juan y otros, están mirando hacia adelante. Su mirada está en una actitud, una posición hacia adelante, porque primero, de alguna manera, contemplan el medio arco del sacrificio, que desde el Antiguo Testamento estaba centrado en el Cordero Pascual, y que está allá arriba con el Padre y con el Espíritu Santo sobre el libro de la vida que nos muestra el libro del Apocalipsis en la Biblia. A la derecha está el sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés, y
a nuestra izquierda el sumo sacerdote Melquisedec, que ofreció a Abraham pan y vino. Y los dos al mismo tiempo están mirando hacia el Cordero Pascual. Pero esto es el Antiguo Testamento. Y en Jesús, que vamos a celebrar en la Navidad dentro de poquito, queda planificado la manifestación de Dios a toda la humanidad. Jesucristo es la plenitud de la revelación del misterio de Dios. Y por lo tanto, en la celebración de la Eucaristía, en el altar, y simbolizado en el Cristo glorificado, en el fondo del cañón, en la media luna, es el Cristo glorificado con la palabra de Dios en su regazo y mostrando ese signo de bendición y de vida a toda la humanidad. San José a la derecha, la Virgen María a la izquierda. Nuestra fe siempre va a ser esa mirada, esa dirección hacia Jesucristo a través de la celebración de la Eucaristía, en la liturgia, en el misterio pascual de Jesús muerto y resucitado. Por eso estas figuras tienen este sentido. En el resto del techo están los ángeles en una distribución de los distintos órdenes o niveles de ángeles, serafines, querubines, potestades, principados, que son los espíritus mensajeros de Dios a toda la humanidad. El altar derecho del Perpetuo Socorro y el altar izquierdo del Sagrado Corazón con el sagrario. La advocación de la Virgen del Perpetuo Socorro es una advocación propia de nuestra congregación, entregada por el Papa Pío IX en 1866, para que podamos compartirla y difundirla a todo el mundo. Es un ícono bizantino del siglo XIV, XV, y que estuvo siempre en Roma, en principio en la iglesia de San Mateo. Cuando fue invadida por los moros, este ícono fue preservado y estuvo por mucho tiempo escondido. Esa iglesia de San Mateo fue destruida y muchos años después fue el pedido de la congregación de construir una iglesia y se construye la iglesia de San Alfonso sobre los cimientos de San Mateo, sin saber que ahí estuvo la Virgen del Perpetuo Socorro, y luego vuelve la imagen a esta iglesia o a este predio donde estuvo la iglesia de San Mateo. Esta es una réplica del original que está en la iglesia de San Alfonso en Roma. A la derecha de la Virgen de las Victorias, San Alfonso, nuestro fundador. A la izquierda, San José, el esposo de la Virgen. Las pinturas de la derecha, Jesús en el monte de las bienaventuranzas, predicando la buena noticia de Jesús, como espíritu también de nuestra congregación. En el fresco central, San Alfonso, San Clemente, San Gerardo, con algunas obras de San Alfonso, y mirando también hacia Jesús, a la Virgen. Y en la pintura del fondo, la dormición de San José, junto a María, junto a Jesús. En esta iglesia también descansan los restos de Antonio Solari, siervo de Dios, que nos recibió en 1883 en el puerto de Buenos Aires con Monseñor Aneiros. Está sepultado atrás. Dos hechos dolorosos en nuestra historia. En 1890, la Guerra del Parque, que se centró acá en la Plaza Libertad. Los fuegos de bombas y balas afectaron la torre de nuestro templo, que casi fue destruida, y luego se reparó, se restauró. Estaban en misa en ese momento, celebrando la misa, la gente quedó aquí como escondida, y para escapar y no ser afectados, se abrió un boquete ahí debajo del púlpito, y escaparon por el Asilo del Norte o Colegio Bunge, que está aquí al lado, para preservar sus vidas los que estaban aquí en la celebración de la misa. Otro hecho doloroso fue en 1955, en lo que se llama quema de las iglesias. Esta iglesia también estuvo a punto de ser quemada. Las que más fueron afectadas fueron San Francisco, Santo Domingo, y esta iglesia fue violentada, profanada. En la sacristía se armó una pequeña fogata, se destruyó una parte,
Y esta iglesia, los bancos estaban amontonados, estos mismos bancos, pero no prendieron fuego. Algunos dicen se le terminó el combustible, otros recibieron órdenes de retirarse. Y gracias a Dios y a la providencia, si no, estas pinturas estarían negras por el humo y la suciedad. Ustedes ven que tienen cierta suciedad u opacidad estas pinturas, debido también a la suciedad del ambiente, el hollín de la calle y tanta polución de nuestra ciudad que afectan ciertamente a las paredes y a las pinturas. Se están restaurando los Vía Crucis, están un poco más limpios, restaurados, distintos de los que están al fondo, que están prácticamente negros. Bueno, acá tenemos unos vitrales, bueno, no están iluminados desde afuera. Santa Inés aquí en el centro, Jesús con los niños, y al final Santa María Magdalena en honor a la donante Magdalena Dorrego de Ortiz Basualto. Bueno, un poco eso quería compartirles y que sean bienvenidos a nuestra Iglesia de las Victorias. Tengan buenas noches y bendiciones.